Hola a todos. En primer lugar, muchas gracias por estar acompañándonos como cada semana. En este momento estoy muy feliz, muy complacida de encontrarme con una gran amiga, una gran compañera, porque les comento que estudiamos juntas en el periodo de la universidad. Nos hicimos médicas juntas y pues nos fuimos por diferentes caminos, pero con una misma área de trabajo, que es el área de la salud mental y del comportamiento. Entonces, para mí es un verdadero placer y además un privilegio tenerte conmigo, Liliana, en el día de hoy. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por estar aquí en este espacio que es de ustedes. Hoy vamos a hablar de romper el silencio, de proteger a los niños del abuso sexual. Esto no es un eslogan. Estamos hablando de una situación muy compleja, más adelante vamos a hablarles de todas las características, pero quiero empezar por mencionarles algunos nombres y algunas situaciones bien conocidas, porque son cosas que se han convertido casi en emblemáticas, pero que nos generan muchísima tristeza y sobre todo una sensación de indignación muy grande. Recordemos a Juliana Zamboni. Recordamos a la violación de esta niña en Vera Chamí, en el Risaralda, de esta cantidad de casos de la comunidad del Guaviare, de los Nukak Makuk. Recuerdo que todo esto llegó a mí en un momento dado. Yo estoy en Barcelona durante el periodo de la pandemia y una amiga mía y una persona muy especial que se llama Catalina Estrada y que es una ilustradora maravillosa, publicó en una de sus historias de Instagram algo que me conmovió tremendamente y tenía que ver con que la selva llora. Y se hizo muchas preguntas y mostraba mucha indignación por el caso de estas niñas que habían sido abusadas sexualmente por estas comunidades que están siendo vulneradas. En primera instancia, Liliana, esto obviamente se trata de un abuso sexual, ¿verdad? A estas pequeñitas, pero es un abuso sexual como se contempla generalmente o tiene otras connotaciones. Me parecería muy importante que nos aclararas este primer punto. Claro que sí. Buenas tardes a todos los que están conectados y el privilegio es mío, Iris. Muchísimas gracias por invitarme. Sí, hay un impacto muy grande en la comunidad en general cuando suceden estos casos que nos causan indignación a todos por el gran daño que se hace a la niñez. Y no estamos hablando de hechos cotidianos, estamos hablando de hechos con graves violaciones a derechos humanos, donde además se ocasiona feminicidio y donde en otros casos son realizados por agentes del Estado. Estos niños que son de especial protección por el Estado y que además el Estado debe actuar preventivamente, en ocasiones es el Estado el agresor. Son casos tan emblemáticos, son casos tan dolorosos que ameritan que estemos en este programa, que la sociedad en general se pronuncie y que trabajemos para evitar que esto siga sucediendo, Iris. Mueve muchas emociones. Eh, Hay muchísimo que hablar sobre todos estos temas. Y hablando, bueno, desde estas personas que han sido vulneradas de esta manera, donde hay además algo que tiene que ver con el género, algo que tiene que ver con el hecho de ser niña, de ser mujer, de ser indígena, de pertenecer a una minoría. Estas personitas deberían tener, pues, como muchas más posibilidades y deberían tener muchísima más protección. Y esto tú me corregirás si no es así, pero es algo que de todas maneras mueve mucho a todas las conciencias. Pero también hay otros casos, porque la mayoría de los casos de abuso sexual pueden ocurrir en el espacio doméstico y pueden ser generados dentro de la misma círculo de conocidos del pequeño.
y personas que muchas veces suelen ser muy cercanas a ese niño, son personas de autoridad. Casi el 85% de estos casos ocurren con estas personas de autoridad y un 90% de estos casos ocurren dentro de un ámbito muy cercano a la familia. Entonces, a ver, dentro de estos hay dos casos que les quiero mencionar, no solo por las medidas que se tomaron, sino también porque aunque lleguen tarde las reparaciones, muchas veces hay resiliencia en algunas de las personas. El primer caso que les voy a mencionar es el de Jenny Haynes, una mujer australiana que en este momento tiene 43 años, muy inteligente, doctorada en muchas áreas, en derecho, en psicología, y que siguió durante muchos años su propio proceso. A ella se le hizo un diagnóstico de trastorno de la identidad disociativo. Su padre había abusado de ella de maneras inimaginables y pues este es un caso inédito porque cuando ella llegó al estrado, fue ante el juez, el único testigo era ella y 6 de sus personalidades y ganó el caso. Y su padre en este momento está en la cárcel. Y ella dice que de alguna manera hizo todo lo que hizo para lograr justicia y lograr reparación de algo que era completamente doloroso. Y un segundo caso que llama mucho la atención y quizá muchos de ustedes, los que me están viendo, la conocen, es Eve Ensler. Eve Ensler es la escritora de una pieza de teatro maravillosa que se llama Monólogo de la Vagina. Yo creo que muchos de ustedes han accedido a esta pieza y es fantástica. El año pasado, después de mirar el impacto del movimiento Me Too, a mí también, ella se planteó algo. Ella quería que su padre se disculpara de ella por las veces que había abusado sexualmente de ella. Y escribió un libro muy interesante que se llama La Disculpa, donde hipotéticamente su padre, que jamás se disculpó con ella, le pide disculpas, le pide perdón. Y ella sintió una gran paz después de esto que pasa. No quisiera que las personas pensaran que hay que llegar a estos extremos, ¿no es cierto?, para poder visibilizar un problema tan severo y tan triste como es esto. Pero pensemos que el ser humano tiene derecho a la dignidad, a no ser utilizado, a no ser tocado como una cosa, a ser respetado en sus diferencias, en sus identidades, en sus historias propias, a ser objeto de reconocimiento, a no sufrir ningún tipo de discriminación, mucho más nuestros niños. Y recuerden algo que es fundamental. Cuando hablamos de dignidad, hablamos de algo que es básico dentro de los derechos humanos fundamentales, porque dentro de esto está la paz de cada persona, porque esto no es solamente considerado un valor, sino es un derecho fundamental inherente a la dignidad de todo ser humano. Entonces debemos pensar que nuestros niños deben tener dignidad, deben tener paz y deben poder desarrollar un adecuado sentido de vida, sin que llegue ese tsunami que es terrible y les arrebate unos años maravillosos de su infancia. Porque estos niños, todos los niños, todos sin excepción, porque somos todos seres humanos, tenemos derecho a desarrollar proyectos, planes personales, planes colectivos, a crecer como personas, que no nos arrebaten eso. Y esto es una cosa que nosotros queremos mostrar durante esta charla, de que es muy importante prevenir en diferentes niveles. Liliana, hablando de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, hablando de la dignidad del hombre, hablando del sentido de vida, ¿los niños pueden ser considerados sujetos de derecho? Sí, Iris, los niños son sujetos de derechos. Históricamente han sido considerados propiedad de los adultos y, por suerte, desde la Declaración de los Derechos Humanos, desde estos instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos de los Niños, se ha quedado claro para todos
que son sujetos de derecho y que además de ser sujetos de derecho, por su condición especial, por su formación, por su desarrollo cognitivo, por sus características propias de la etapa evolutiva, son de especial protección. Especial protección y de un interés superior. El interés superior de los niños es responsabilidad del Estado, de la familia y de la sociedad en general. Es por eso que uno de los derechos fundamentales de los niños es a vivir libres de violencia, es a no sufrir discriminación y a tener todas las condiciones para su adecuado desarrollo físico, emocional, social. Debe ser nuestro principal objetivo como sociedad, como seres humanos y como Estado. Sí, me parece que es muy importante lo que dices y me viene en mente algo que uno escucha con bastante frecuencia. Yo lo he escuchado más de una vez. Es que este hijo lo parí yo y hago yo con él lo que quiera. Es que yo lo educo como a mí se me da la gana. Yo veré lo que hago con él. No tienen que meterse en lo que yo haga. Si yo lo quiero golpear, es mi hijo y yo lo puedo golpear. Ese tipo de apreciaciones son frecuentes todavía, Liliana. ¿Las has escuchado con frecuencia dentro de tu trabajo? Sí, son frecuentes todavía. Porque tristemente, como sucede en el abuso sexual infantil, los agresores suelen estar en la familia y no se respetan esos derechos del niño. Precisamente se considera una propiedad. Se asume que lo que se está realizando no impacta tanto su desarrollo como las consecuencias que pueda tener. Se da con frecuencia aún. Estamos en proceso. Creo que es tan importante que nos eduquemos como familia y como sociedad y que aunadamente protejamos la niñez, entendiendo sus derechos y entendiendo que somos garantes de esos derechos. Somos los responsables de garantizar que no se le vulneren y no puede ser que se vulneren justamente en el núcleo familiar. Importantísimo. Y hay algo que es importante que la doctora nos va a aclarar enseguida. No solamente es el contexto del abuso sexual, no es lo único que afecta a estos pequeños. Hay diferentes formas de abuso que son aceptados por los diferentes organismos de clasificación internacional de enfermedades mentales, ¿sí? Esto es importante, pero todas estas formas de abuso, y incluido el abuso sexual, va a traer tremendas consecuencias en el crecimiento, en el desarrollo de la personalidad, de aspectos como el humor, aspectos como la conducta y aspectos como el establecimiento de vínculos con otras personas. Por eso es tan importante lo que nos está diciendo la doctora Liliana. ¿Por qué no nos cuentas cuáles son los tipos de abuso del menor más importantes y en qué contexto se da? Es importante entender que la violencia sexual son actos que van desde el acoso verbal hasta penetraciones forzadas y una variedad de agresiones hacia el cuerpo de un menor o coacciones. Quisiera contarte, Iris, que para que se configure el abuso sexual infantil es necesario que se den unas condiciones. Y dentro de esas condiciones, entendiendo el desarrollo de la infancia y entendiendo las funciones mentales que transcurren evolutivamente de acuerdo a cada etapa, el niño frente al adulto configura un desequilibrio de poder. Ese agresor controla a la víctima y un probable encuentro sexual, pero también hay una diferencia de conocimientos, porque el niño no sabe sobre sexualidad, desconoce los alcances y el significado de la sexualidad, porque por su desarrollo de su pensamiento aún no puede comprender este término abstracto y complejo. Pero además hay una diferencia de necesidades satisfechas. El niño no busca sexualidad porque
no está en su interés, aún no acode, no le corresponde de acuerdo a su etapa evolutiva, y es el agresor que busca satisfacer sus propias necesidades. De acuerdo a eso, nos vemos y nos damos cuenta cómo lo ha configurado la justicia, que el abuso sexual puede ser de diferentes formas. Hay abuso sexual sin contacto físico. Sí, Iris, hay abuso sexual sin contacto físico cuando hay comentarios sexualizados hacia el niño, cuando hay exhibición de genitales para el niño, exhibición de material pornográfico o inducción de actos sexuales, como por ejemplo una masturbación delante de un niño. Hay abuso sexual con contacto sexual cuando se le tocan las partes íntimas al niño por encima o por debajo de la ropa, cuando se lo induce a que la víctima toque su cuerpo o toque el cuerpo del agresor. Por supuesto que hay abuso sexual con penetración digital, y es importante este avance que ha tenido la justicia con este concepto de accesos o actos sexuales cuando se tiene que tipificar los delitos, porque se considera acceso cuando se hace, por ejemplo, penetración digital, aunque no sea completa. Por supuesto, penetración completa con el pene, tanto por vagina como por ano, como con obligación de coito con animales. Mira toda la magnitud de actos que pueden ser abuso sexual. Y de esta clasificación que estamos hablando, la parte importante es que desde la justicia, desde los derechos humanos, están penalizados. Y están penalizados y somos nosotros los responsables y garantes de los derechos de nuestros hijos, y podemos acudir a la justicia. Importantísimo. Para evitar la impunidad de hechos vulnerantes tan graves como los que se realizan con los niños en abuso sexual. Esto es muy claro lo que me estás comentando, y dijiste algo que me llega mucho, y es que realmente los adultos somos los responsables del cuidado de nuestros hijos. Y somos también los responsables muchas veces de actuar o no actuar. Porque además del abuso sexual tenemos, por ejemplo, el abuso físico, que es tan frecuente, ¿verdad? Porque muchas veces el abuso sexual va combinado con abuso físico, donde hay una lesión en el niño, pero no es accidental, no fue que se me cayó, no, es que lo golpeé. Y donde hay golpes, zarandeo, que genera una cantidad de daños, incluso la muerte del niño, por parte de la persona que cuida, que tiene que proteger a este niño. También está el otro tipo de abuso, que es la negligencia infantil. Es el hecho de hacerme a un lado, de tener actos como omisión por parte del progenitor y la persona que cuida, de no estar atento a nuestros hijos, de considerar una persona que no es digna de nuestra atención, por lo tanto, no le permitimos que este niño establezca un vínculo adecuado, un apego seguro. Y estos niños que han sido descuidados, que han sido víctimas de esta negligencia infantil, son mucho más vulnerables a ser sometidos posteriormente a un abuso sexual. ¿Por qué? Porque ellos están muy retraídos, porque ellos no desarrollan bien su autoestima, no tienen una buena comunicación con el adulto. Entonces, fíjate, Liliana, cómo es de importante ver cómo estas cosas se mezclan, ¿verdad? No es una cosa que se dé sola, no, es que se dan varios contextos, y como tú ves, hay familias que son desestructuradas y hay familias que son estructuradas, pero que son familias muy ausentes. Y también aparece un tema que es muy complejo, porque si nosotros somos los que debemos cuidar a nuestros hijos, también tendríamos que pensar cosas dentro de sus derechos, como la misma alimentación. Fíjate cómo somos nosotros los que llevamos los chuches, los dulces a la casa, y estos niños, y les permitimos que coman este tipo de alimentos que no son nada saludables, y después los acusamos de haber ganado peso. O cuántas veces estos niños son sexualizados, es decir,
cuántas veces estos niños se visten o se les estimulan cosas como reinados de belleza infantiles, como maquillaje, como posar en fotos que parecen sensuales y aparecen en nuestras redes sociales, y es una cosa que puede ser algo peligroso porque puede generar una atención especial en algunos depredadores, ¿no? Como serían estos pederastas que andan buscando este tipo de imágenes, este tipo de cosas, ¿no? Y es que la niña me provocó, a veces lo dicen, ¿no? Es que ella es muy alta de naturaleza, doctora. Es que ella me miraba de una manera que no me pude resistir. Entonces, a ver, recordemos, el niño tiene que ser cuidado. Es decir, el adulto tiene que tener un criterio para cuidar a ese niño en todas las áreas. Bueno, les hablaba hace poquito de las estadísticas y Liliana lo dijo, es muy frecuente. La estadística es entre un 10 y un 20% de la población. Una de cada 4 niñas ha sido sometida a abuso sexual y uno de cada 6 niños ha sido abusado sexualmente. Y además hay un punto interesante, que hay un nuevo tipo de abuso sexual que es bastante frecuente y Liliana me comentaba ahora que ya se están poniendo mucho las pilas a este nuevo tipo de abuso sexual, porque estamos hablando que el 34% de niños y jóvenes que usan el Internet se van a ver expuestos al grooming, que es esas tretas que utiliza ese adulto ladino para tener acceso a ese menor y obligarlo a desnudarse o a tener determinado tipo de contactos y buscar un beneficio sexual que puede ser fotos, el sexting o puede ser encuentros con ese adulto porque los amenazan de ir a hablar con los padres. De eso, ¿qué me puedes decir? Si una mamá sabe que a su hija o a su hijo lo están amenazando, están publicando sus imágenes, están difundiendo este tipo de cosas o están induciendo a ese niño o a esa niña a tener relaciones sexuales con un adulto, ¿esto es castigado? ¿Y qué se puede hacer, Lili? Claro que sí, Iris. Eso hace parte del espectro de abuso sexual del que hablábamos. Y desde los derechos humanos, desde lo que hablábamos inicialmente de la Convención sobre los Derechos de los Niños, y desde cada constitución política en cada país está penalizado. Todos los países, porque tengamos en cuenta que el abuso sexual es una realidad que convive en toda la humanidad y que no respeta clases sociales. Lo encontramos en todos los niveles. El sector justicia y desde los derechos humanos se ha garantizado que los países tengan dentro de su normatividad interna y desde el derecho penal las tipificaciones de delitos para que puedan ser juzgados. No tengamos miedo. Podemos confiar que hay un Estado desde la justicia que tiene penalizado estos delitos y que tiene la obligación de poder y de ofrecernos a todos accesibilidad a la justicia. A veces cuando no nos la dan, podemos recurrir al sistema de justicia internacional que también nos va a ayudar a garantizar esos derechos. Todo lo podemos hacer. Lo que no podemos hacer es guardar silencio. Fantástico lo que nos dices, porque hay una cosa que es también compleja y es que muchas veces nosotros los papás buscamos lo mejor para nuestros hijos y, por ejemplo, si nuestros hijos quieren ser nadadores, futbolistas, tenistas o quieren estudiar piano, etcétera, recurrimos a grupos, recurrimos a equipos y todo esto y es interesante ver que hay bastante abuso en la familia, en las escuelas, en las áreas de deporte y sobre todo en algunas actividades religiosas. ¿Por qué? Porque aquí hay un tema que es complejo y es la jerarquía de poder. Esa persona que yo admiro como mi entrenador, como mi profesor, como mi guía, en un momento dado puede tener un gran poder sobre mí y muchas veces me puedo ver sometido o un grupo de niños se puede ver sometido a una cantidad de abusos sexuales que de alguna manera son tapados o normalizados por el miedo
a que lo excluyan del equipo, por el miedo a que pasen este tipo de cosas. Pero es importante que se sepa y es muy importante tratar de siempre explicarle a los niños que hay que conservar unos códigos de comportamiento. Y esos códigos de comportamiento pueden ser muy sencillos, pero pueden ser muy protectores. Generalmente, si yo voy a hablar con un adulto, con mi profesor, no voy sola, voy con otro compañero. O si voy a estar encerrado con una persona adulta, no será solamente la persona adulta, deben haber dos adultos y un niño. Se llama la regla del tres. Dos adultos o y un niño o dos niños y un adulto. Y generalmente tener la posibilidad de que no sean esas puertas cerradas, que no sean reuniones en los baños, que no sean reuniones en lugares privados, sino que haya la posibilidad de que hayan más personas observando. Esto puede ser importante porque puede proteger a los niños. Eh, Liliana, hay dentro de todo esto que estamos hablando, ¿cuáles serían los que tú consideras factores de riesgo más grandes para que se llegue a presentar un abuso sexual infantil? Hay unos factores de riesgo inherentes a la condición del niño y no podemos desconocer que aquellos niños con una condición de discapacidad tienen más probabilidades de ser objeto y víctimas de delitos sexuales, de violencia sexual. Por supuesto, la configuración de familias es importante y es protectora cuando tenemos familias desestructuradas, cuando no hay la supervisión adecuada, que se puede dar con frecuencia, sobre todo con las familias actuales monoparentales, donde la mujer debe trabajar y dejar a sus hijos muchas horas solos. Ese es un factor de riesgo. Esa situación que se presenta con el consumo de sustancias a nivel del grupo familiar, que hace que haya un problema, una enfermedad en los padres, que no puedan detectar ni tengan una comunicación adecuada y asertiva con sus hijos, donde no hay vínculos de confianza, vínculos y apegos saludables, por supuesto que se convierten en factores de riesgo para que puedan suceder estas situaciones. Esta indiscriminación que a veces produce el hacinamiento también es un factor de riesgo. Sí. Cuando la pobreza hace que viva el grupo familiar en la misma habitación, suele suceder que visualicen y estén expuestos a vivencias que puedan ser relacionadas con abuso sexual. Entre otros, esas situaciones sociales, personales y de la familia, del entorno, del contexto, pueden ser factores de riesgo que son los que tenemos que trabajar con educación. Fantástico, fantástico. Yo agregaría algo, ¿no? Que así como los papás tenemos que ganar herramientas para la buena alimentación de los hijos y para todo esto, también tenemos que investigar y estar atentos a todos los lineamientos que hay para darles una correcta información a los niños sobre la sexualidad saludable y sobre los límites claros con los adultos. Porque muchas veces, y le he consultado a mamás de pacientes que me dicen, es que yo ese tema no se lo toco porque está muy chiquito. Yo de eso no le voy a hablar sino hasta que él me lo pida, porque es que me parece terrible ponerme a hablarle del tema de la sexualidad si él tiene la idea de que los niños vienen de París en una cigüeña. Entonces, a ver, es precisamente eso podría generar una vulnerabilidad, ¿no? El hecho de que se le pueden decir las cosas con palabras sencillas, claras y tocar unos tópicos que sean como muy objetivos, ¿no? Lo que tú hablabas ahora, ¿no? De las partes que son mías, mis partes personales, mis partes íntimas, y eso no se toca. Y tú no puedes permitir que te toquen y tú tienes que informar y no te sientas mal si alguien trata o no puedes permitir que alguien te bese o te diga cosas. Es muy importante que ellos tengan como algunos elementos o herramientas. Esta parte de la educación también es fundamental. ¿Tú qué piensas sobre eso, Lili? Fundamental. Es la manera de prevenir realmente. Tenemos que jugar un papel activo en la vida de nuestros hijos.
tenemos que saber de sus actividades, de las personas con quienes están, de sus amigos. Tenemos que entender que el abuso sexual afecta a niños y niñas de todas las edades y que es más probable que un menor sea abusado por alguien que conoce y alguien en quien confía. Este es tal vez lo que más nos genera riesgo. Y estos abusadores no suelen usar la fuerza. Fíjense, usan juegos, regalos, mentiras y mediante amenazas involucran a los niños en estas dinámicas violentas. Recordemos que el niño no puede responder de manera igual a como respondemos los adultos porque no comprende lo que está sucediendo y porque por su naturaleza propia de niñez, por ese sentido que tiene en esa simetría de poder, el adulto siempre va a tener las de ganar. El niño guarda secreto porque no entiende lo que ha sucedido y suele solicitarse del secreto. Y cuando lo va comprendiendo, el niño guarda más secreto porque tiene temor de desestructurar su familia y de las consecuencias de romper el silencio. Esta vulnerabilidad especial de la niñez es la que hace que sucedan este tipo de delitos. Por eso es tan importante enseñarles de nuestro cuerpo, de su cuerpo, enseñarles sobre las partes del cuerpo con las palabras que son y enseñarles esos contactos apropiados o inapropiados que pueden hacer los otros sobre nuestro cuerpo. Enseñarles que ellos tienen derecho a decir no. Enseñarles también que hay secretos buenos y que hay secretos malos, que debe haber una línea de confianza con sus figuras parentales para que cuando suceda una situación de riesgo pueda ser limitada rápidamente. Esto es importante y me parece que como madres deberíamos supervisar sobre todo también el uso de tecnología de nuestros hijos. Mirar las redes sociales, porque ya vimos que es una forma también de agresión, revisar sus contactos y conocer sus amigos, preguntarles acerca de las personas que conocen, de las personas que conocen con sus compañeritos, con sus amigos, involucrarnos en el establecimiento educativo y conocer todas las condiciones en las que comparten con pares y con adultos, porque los riesgos están en los ambientes más conocidos y pueden ser en la casa, en la institución académica, en las áreas de recreación, como lo hablábamos, por supuesto que fuera de estos entornos también, pero con menos frecuencia. Sí, es importantísimo lo que comentas, porque estamos hablando de una protección integral, de estar precisamente muy alejados de la negligencia. Es decir, nosotros no podemos darles a los niños una autonomía, supuesta autonomía, sin haberles dado elementos para que puedan utilizar dicha autonomía. Es una parte muy importante porque lo que tú dices, estos secretos suelen ser secretos que son muy dolorosos y que muchas veces los vamos a descubrir nosotros, los psiquiatras, o los psicólogos mucho tiempo después, cuando un paciente tiene un trastorno de personalidad, un trastorno depresivo, ha hecho varios intentos de suicidio, tiene unas autolesiones, porque definitivamente todo esto produce unos efectos devastadores para el individuo. No hablemos solamente de la parte psicológica, porque a nivel de la esfera mental se dan muchas cosas. De hecho, cuando tú entras a indagar, y sé que te habrá pasado muchas veces, Liliana, encontrarás algún tipo de abuso, ya sea físico o sexual, en muchas de las personas que presentan trauma o trastorno de estrés postraumático, ¿no? Que es una cosa, que es una condición muy dolorosa y muy dramática. Pero lo cierto es que el abuso sexual tiene unas consecuencias a nivel cerebral devastadoras. Afecta el sistema neuroinmunoendocrino. Esta parte es importantísima. ¿Por qué? Porque hay un estrés
un estrés continuo, un estrés que dependiendo del tiempo en que sea el niño sometido, dependiendo la edad en que empiezan estos abusos, este niño no va a poder conseguir un equilibrio alostático de ese estrés y esa liberación de esta cantidad de sustancias que lo mantienen alerta, tratando de solucionar un problema que él solito no puede solucionar, van a provocar daños que pueden ser muy severos a nivel de su sistema límbico, a nivel de su amígdala, que se van a traducir posteriormente en alteraciones en su estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria y muchísimas otras cosas, ¿no, Liliana? O sea, los efectos pueden ser muy tenaces. Sí, sí, es increíble. Yo te diría que entendiendo las consecuencias del abuso sexual en la vida de un niño y cómo afectamos su proyecto de vida, tenemos que ser más audaces, tanto en la prevención como en la actuación cuando detectemos una víctima. Fíjense que nuestras consecuencias pueden ser físicas y cambios de conducta, problemas físicos. Se han demostrado en los últimos estudios que nos aumenta la posibilidad, por ejemplo, de ser diabéticos. Sí, El abuso sí, sexual nos aumenta la posibilidad de ser hipertensos, sí, de padecer una serie de enfermedades inmunológicas, nos aumenta la posibilidad de padecer enfermedades mentales, nos afecta la esfera de la sexualidad por ese conocimiento inapropiado o por esa experiencia adversa. Incluso en la identidad sexual puede afectar. Fíjense cómo nosotros podemos también tener impactos conductuales, sociales, porque evidentemente hay un cambio de comportamiento en los niños, hiperactividad, agresiones y sobre todo cuando se afecta la parte cognitiva, Iris, la atención y el procesamiento de la información, tenemos bajo rendimiento académico. sí. Resulta que como el cerebro está en conformación, termina de mielinizarse la zona más importante que tiene que ver con las funciones mentales superiores, que es el lóbulo frontal. Realmente a los 15 años los impactos estructurales se dan en el cerebro. Es decir, no es un cerebro igual No, cuando no se lo vive es. una vivencia de este tipo. Y esto modifica su proyecto de vida. Le estamos haciendo limitaciones a eso que teníamos que garantizar, que tuviese un desarrollo físico, mental, moral y espiritual ideal, que tiene derecho el niño a tener una vida saludable y libre de violencias. Estamos haciendo una marca y una marca indeleble si no actuamos en la prevención primaria, evitando que suceda, o en la prevención secundaria, cuando ya sucedió y queremos revertir esos impactos que se dan ya neurobiológicos. Por Sí. supuesto, tenemos estos impactos emocionales marcados de acuerdo a ciclo vital, características especiales en niños, en adolescentes, en adultos, en la sexualidad, Iris, que puede generar una pérdida de placer, Impresionante. En que muchas puede generar, mujeres, sí, muchas mujeres me hablan de anorgasmia, me sí, hablan de dificultad, de dispareunia, de una dificultad verdaderamente, una cosa terrible al acercarse al coito, lo evitan tremendamente y esto genera pues problemas a nivel marital y hasta separaciones. Y estamos hablando de las niñas, pero también en los hombres pasa lo mismo. Disfunción eréctil, que puede ser muy importante y que puede llevar muchas veces a que la pareja no funcione. Esto es muy importante. Y por otro lado, puede darse también una hipersexualidad en algunos casos, en algunas condiciones, y esta hipersexualidad puede estar asociada además a comportamientos de riesgo. Y algunos pacientes tienen el riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas, presentar embarazos múltiples y presentar muchas dificultades. Entonces, sí, hay mucho impacto a nivel sexual. Y obviamente, si tú te estás formando, tienes una idea de lo que es el constructo de tu sexualidad. Si tú tienes unos 13, 14 años, empiezas a presentar muchas dudas con respecto a quién eres. Y a veces
esa indefensión, esa sensación de no pertenecer a nada, de estar absolutamente lleno como de dudas, te conviertes como en una supernova y puedes llegar a desarrollar un trastorno de personalidad limítrofe, que es algo que también se ha mencionado en muchas oportunidades, ¿verdad? Entonces, Sí. eso es una cosa muy, muy delicada. Es muy delicado y también es importante entender que este niño, en la medida en que se hace adolescente, con estas alteraciones en la esfera de la sexualidad, como tú decías, puede haber un comportamiento inadecuado, no tiene el límite de su sexualidad, puede llegar a producir los embarazos en adolescentes. Mira todo lo que nos desencadena una vivencia inadecuada y cómo en esta desprotección tenemos dificultades también con el goce. Ese era un derecho dentro de los derechos Claro. reproductivos que ya les cercenamos. Una vivencia de abuso sexual impacta de manera global toda la funcionalidad. Cada vez en la investigación nos damos cuenta de lo devastadora que es, por eso la importancia de estos espacios para que comprendamos ese romper el silencio. Es una manera de prevenir, porque no se trata de dejar el delito o lo que ha sucedido guardado en casa como si fuera privado. Tenemos que pensar en esos impactos y esas intervenciones que tenemos que hacer. Diversos estudios están demostrando que parte del tratamiento es una actuación del sector justicia de manera adecuada y eso libera y ayuda terapéuticamente a la víctima. Cuando los estados están preparados con la responsabilidad que corresponde desde los derechos humanos, cuando las familias actuemos con esa responsabilidad que tenemos de protección especial hacia nuestros hijos y cuando como sociedad en general trabajemos por los derechos de los niños, por el no violencia de género, el no violencia contra la mujer y erradicar todo tipo de violencias, seguramente vamos a poderles ofrecer eso de lo que hablábamos, de ese desarrollo que necesitan los niños integral y demostrar que son idealmente y lo son por ley de nuestro interés superior, de protección especialísima de todos. Sí, y mencionas algo que me gustó muchísimo, que es la reivindicación que se hace a través de estos derechos, a través de incluso la validación judicial, o sea, el hecho de que me tengas en cuenta como un sujeto que merece respeto, que merece un buen trato y que si tú me has maltratado, tú no puedes seguir tan campante. Le decía una vez a una de mis pacientes, es que el hecho de que tú guardes el secreto no quiere decir que las cosas no existan, están allí. Sí. Decir que no existe, negarlo, decir no está, no es verdad, es una actitud que en muchas oportunidades puede ser muy infantil, como hacen muchos niños que se cierran, se tapan los ojitos con ambas manos, ¿no? Para decir no ocurrió nada. No. Guardar el secreto no implica que esto no nos esté generando un daño muy grande. De hecho, miren, el área que yo trabajo estos trastornos de la conducta alimentaria, y es un tema que yo tengo que revisar con mucha frecuencia. Hay unos últimos estudios que muestran la asociación de algunos trastornos de la conducta alimentaria, como serían el binge eating disorder, con el abuso sexual. Muchos de estos niños pueden tener esa necesidad de ganar peso para no ser deseables para el depredador. Esa es Total. una cosa que puede ser compleja y puede pasar también para el otro lado. Cuando tenemos una niña con anorexia o con bulimia, habría que evaluar si ese quedarse sin estas formas femeninas, ser casi andrógina en su forma corporal, de pronto no la protegería de esto que otras personas podrían llegar a generarles. Entonces, es muy importante todo esto que tú me mencionas de reivindicar y de acercar esto a unas instancias judiciales, pero sentir que hay protección, o sea, sentir que no se trata de que vamos a enjuiciar al niño,
Se trata básicamente de mejorarle la autoimagen, la autoestima, la autoeficacia, haciendo un acompañamiento conjunto con psicología, con psiquiatría, es con el psiquiatra forense cumple un papel importantísimo, porque tiene que ser una figura muy empática, una figura que de alguna manera saque a relucir las cosas, pero que lo haga de tal forma en que el niño no se sienta afectado. ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando hablamos ya de esta parte que te compete a ti, que me parece fantástica y que me parece pues muy emocionante porque por primero por la experiencia grande que tienes y segundo por eh, la cantidad de cosas bonitas que se puedan hacer a ese nivel. Si se presenta un abuso sexual, si ya sabemos que a nuestro hijo lo han tocado o ha pasado este tipo, ha habido una violación o ha habido algún tipo de abuso sexual por la red, ¿qué debemos tener en cuenta dentro de la parte judicial? Dentro de esta parte, ¿qué cosas se deben tener en cuenta? Es muy importante, Iris, clasificar un poco si ese evento tipo asalto sexual ha ocurrido recientemente, porque es de actuación fundamental en la parte clínica para la toma de elementos materiales probatorios que pueden ser fundamentales en la investigación. Que no haya cambio de ropas si ha pasado recientemente y se judicializan los hechos de manera inmediata. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de la víctima es posible encontrar huellas que pueden ser incluso genéticas que nos darían gran probabilidad de identificar al presunto agresor. Cuando el abuso sexual ha sucedido tiempo atrás, que suele ser crónico, nuestra actuación debe ser también acudiendo al sistema de justicia. Suele generar un gran impacto en la familia, suele generar una división en el grupo familiar, porque si el agresor es uno de nuestros miembros de la familia, tenemos una víctima y un agresor donde hay unos apegos afectivos. Y desde ese lugar creo que la recomendación es que el faro debe ser los derechos del niño. Ese faro debe ser protegerlo, entender las consecuencias que puede tener en su psiquismo, en su vida en general, en su proyecto de vida, a nivel físico, que hace necesario que actúe y que esa actuación debe iniciarse con una investigación judicial. Todos los estados tienen una constitución, en cada país hay una normatividad que protege a los menores y hay un sistema de justicia donde podemos acudir porque el abuso sexual está penalizado internacionalmente y todos nuestros países han hecho armonización de la normatividad internacional con la nuestra local para respetar y restablecer esos derechos que se puedan vulnerar a la infancia. Eso es evitar la impunidad. Eso Perfecto. es trabajar y ofrecer realmente justicia a quienes más lo merecen, que serían nuestros hijos. De modo que la recomendación es acudir al sistema de justicia, que se empiece una investigación, que la justicia debe respetar los derechos del niño y que debe contar con el equipo calificado para las intervenciones para que no sean revictimizantes, garantizando sus derechos y obteniendo lo que la justicia necesita. Ella Claro. necesita pruebas, necesita relatos y se necesitan expertos para que pueda conducirse un proceso de manera adecuada con el sistema de protección de la mano y el sistema de salud. Muy importante lo que dices. Muchas mamás tienen temor de llevar a sus hijos o sus hijas a la parte judicial porque dicen, es que la van a enjuiciar, le van a hacer miles de entrevistas, le van a hacer muchos interrogatorios, le van a decir que es una mentirosa, le van a decir muchas cosas y no lo saben, no saben cómo funcionan las cosas porque me imagino que deben haber algunas instancias en las cuales el menor es tremendamente protegido precisamente para lo que tú dices, ¿no? Para no ser revictimizado, no tener que enfrentarse con el agresor, no tener que encararse con con el agresor. ¿Cómo se hace eso?
¿Cómo se hace de pronto ese encuadre? Por ejemplo, a mí, yo me entero de que mi hijo ha sido abusado. Yo recurro a quién? Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en caso de estar en Colombia o al instituto que protege a los menores en cualquier país y después voy a la policía o a dónde voy, cómo hago, cuál es lo primero qué es lo que debo hacer, cuáles son los pasos, así a grandes rasgos. A grandes rasgos, en cada país debe contarse con una ruta de atención ante el hallazgo de una violencia sexual. Se puede saber por el sistema de salud o puede entrar directamente cuando nos damos cuenta, cuando recién nos hemos enterado. En Colombia funciona la Fiscalía General de la Nación y hay una fiscalía especializada en delitos sexuales. Se puede acudir también a las comisarías de familia o por intermedio del Sistema de Protección Infantil, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En cualquiera de estos lugares se va a acceder a ese inicio de la investigación mediante una noticia criminal y es la Fiscalía la que de inmediato va a solicitar esa valoración urgente de ese cuerpecito en busca de elementos materiales probatorios y las valoraciones forenses. Valoraciones forenses que deben ser realizadas por expertos en abordaje integral y en la forma de entrevistar por las condiciones especialísimas del desarrollo infantil. Por lo tanto, estamos hablando de psicólogos con especialización en niños, especialmente psicólogos forenses o psiquiatras forenses. Estas intervenciones se hacen de manera integral y cuando la justicia actúa, realiza esas entrevistas iniciales que realiza la policía judicial en cámara Gesell. La cámara Gesell permite grabar la entrevista para evitar revictimizar, para evitar que posteriormente pueda hacer un relato que ya sabemos que cada vez que lo hace genera daño emocional y que puede generar impactos psicológicos en esta víctima niño. Y de acuerdo, niño o niña, de acuerdo a esa etapa evolutiva, se empieza a hacer la prevención. La justicia tiene protocolos y el sistema forense también, protocolos de intervención muy claros, garantes de derechos, y el sector de protección encargado del restablecimiento de derechos. Tenemos que confiar en el sistema de justicia y entender que nuestra labor es no guardar silencio, evitar la impunidad y trabajar porque nuestros hijos y las víctimas verdaderamente no tengan estos devastadores impactos, poderlos detener. De alguna manera, cuando denunciamos, podemos prevenir que sigan sucediendo este tipo de delitos. Claro, y a otros miembros de nuestra misma familia, porque puede estar pasando algo dentro que de pronto no es solamente un niño, sino que son varios miembros de la misma familia. Aquí, lastimosamente, el tiempo corre, pero antes de que se nos acabe, quisiera mencionarles dos cosas que pueden ser de gran importancia. Una la voy a mencionar yo y la otra no, me la va a ayudar a mencionar Liliana. Lo primero, ¿cuáles son los indicios del posible abuso sexual? Si tú encuentras que la niña o el niño empiezan a presentar dolor, picazón, enrojecimiento, sangre inexplicable en el área perineal o en el área genital, hay que estar alerta, o que empiezan a presentar enfermedades, flujos, de pronto flujos que huelen mal, es importante hacer una buena evaluación. El incremento de pesadillas, el hecho de que el niño no quiera dormir con la luz apagada, que el niño de pronto, antes no lo hacía y de pronto empieza a mojar la cama con más frecuencia, o tiene encopresis, dificultades para defecar, de pronto el niño cambia totalmente y tiene un comportamiento introvertido o tímido, o la apariencia de como que estuviera en trance. A veces comportamientos como explosiones de ira o cambios bruscos de humor, alejarse sin ningún motivo aparente de alguna persona, no querer para nada estar cerca de esa persona, verlos con episodios depresivos o ansiosos y
empezar a tener unos comportamientos o conocimientos que no tenían que tener para la edad que tienen, o juegos que tienen que conllevan comportamientos sexuales inusuales a niños de esa edad. Cuando veamos este tipo de cosas o este tipo de temas, o que hablen de temas sexuales, o que los sorprendas masturbándose de manera frecuente, hay que estar muy pendientes de esto y hacer una buena valoración y acompañarlos. Liliana, para terminar, ¿tú nos puedes contar un poquito de cuáles podrían ser unos elementos que nos ayuden a prevenir el abuso infantil? Sí, podemos pensar con ustedes y contar y compartir contigo mi pensamiento. Pienso que nosotros necesitamos como sociedad hacer un plan de atención integral para la prevención de abuso sexual infantil, donde por supuesto que debe estar involucrado el Estado, el sector de justicia. Como agente del Estado trabajo en la peritación de niños que han sido abusados y requiere que los que trabajamos en esto tengamos el convencimiento y la actualización permanente para hacerlo de manera adecuada. Pero a nivel de familias, la importancia de poder contar con familias estructuradas, que tengan vínculos y apegos saludables, donde haya comunicación con nuestros hijos, donde les eduquemos en sexualidad, donde les permitamos conocer y entender la misma y su cuerpo, donde también les enseñemos a tomar medidas preventivas, donde trabajemos en conjunto como sociedad para proteger a aquellos con doble posibilidad de especial protección, que son, por ejemplo, las personas o los niños que pueden tener una condición especial. Los niños con una condición especial tienen posibilidad menor de responder ante una agresión sexual. Y desde ese lugar, nosotros con nuestro conocimiento, con nuestra protección, con la organización de la información que pueden ver, con el control de las redes sociales, con el conocimiento y el habernos involucrado en las actividades de nuestros hijos, el saber quiénes son sus amigos, con quién están, con qué adultos comparten y en qué condiciones comparten esos adultos, dónde son esos espacios comunitarios con pares y cómo se dan esas relaciones con los sujetos de confianza, personas de confianza que tienen relaciones de poder. Todas estas actuaciones son preventivas. Como familia, como sociedad en general, tenemos que trabajar sobre los estereotipos de género que pueden haber con respecto a lo que se piensa del abuso sexual, en visibilizar y hablar del tema, en entender que también podemos tener agresores adolescentes y que cuando existen debemos también intervenirlos y trabajar para que puedan modificar esos comportamientos, en unirnos a la justicia, al Estado, a la comunidad, a la sociedad, en todas las actuaciones para poder proteger a nuestros niños. Sí, es maravilloso lo que tú nos estás expresando, porque estamos hablando de un compromiso de todos, porque los niños están primero. Pienso que esto es un espacio, ha sido un espacio de reflexión. He aprendido mucho de la mano tuya, Liliana. Muchas gracias. Ha No, sido una maravilla interactuar contigo. Espero que me vuelvas a aceptar otra invitación, porque hay mucha tela que cortar con respecto a estos temas, y a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias.